trae a mi casa un enigma más. El análisis profundo sobre el lugar de un magnetismo extraño. Naves perdidas, cementerio de animales, lugar de ritos sagrados. La zona del silencio, un enigma más por la noche en mi casa. El análisis profundo sobre el lugar de un magnetismo extraño. Naves perdidas, cementerio de animales, lugar de ritos sagrados. La zona del silencio, un enigma más por la noche en mi casa. El licenciado J. Telles les presenta un tema por demás interesante. Buenas noches. Las garantías de seguridad jurídica están contenidas en millones de kilómetros, un sinfín de galaxias, soles, planetas, astros, tantos que la Tierra es solo un ápice, una centésima parte del universo. No estamos solos. El cosmos aún guarda muchos enigmas. Fernando J. Telles lo invita a descifrar los enigmas. ¿Cómo están, amigos de Enigmas? Qué bueno que están aquí sintonizando Super 6 en esta nueva emisión en donde vamos a tratar un tema fascinante. ¿Sabe usted la existencia de un lugar al norte de nuestra República Mexicana conocida como la Zona del Silencio? Está ubicada en el paralelo 27 y se dice que ahí las ondas hertzianas, es decir, las ondas de televisión, las ondas de radio, si usted entra ahí con su teléfono celular, no va a funcionar porque ahí suceden fenómenos muy extraños de corte electromagnético. Pues bien, para poder analizar en extenso esta situación de la zona del silencio que está muy cercana a la localidad de Ceballos, Durango, nos acompaña en esta ocasión el ingeniero Rubén Bautista Navarro, que es la persona que está a cargo del área de prensa y difusión del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, y con él vamos a tener la oportunidad de revisar todo lo que es el perfil de esta zona desde el punto de vista electromagnético, porque si bien nuestro planeta es un trompo que anda girando en el espacio, pues vamos a tener la oportunidad de saber que ese tipo de efectos tal vez den en parte explicación a estas aberraciones magnéticas que suceden en la zona del silencio. Y también para conocer más de esta zona de nuestra República Mexicana, se encuentra con nosotros el ingeniero Julio Rodríguez Barrón. Él es ingeniero agrónomo, pero él tuvo la oportunidad de vivir mucho tiempo cerca de la zona del silencio, estuvo en la ciudad de Torreón, Coahuila, es ahí, él es originario de esta localidad, y vamos a conocer de viva voz cuáles son esos rumores, cuál era esta situación que se veía, pues hace, imagínense usted, unos 20, 30 años, en esta región en donde la gente hablaba que era la zona del silencio, pero no sabía qué estaba ocurriendo. Vamos a un corte comercial rápidamente y regresamos aquí a Enigmas a través de Super 6. Estamos de regreso aquí a través del Super 6 hablando sobre la zona del silencio. Vamos a empezar a tocar este tema. Sobre todo nos llama mucho la atención que existe esta zona que le llaman así, zona del silencio. Ingeniero Rubén Bautista Navarro, bueno, ¿cómo estamos? Bueno, me da cuenta que qué bueno que está aquí con nosotros en Enigmas. Y estamos viendo estas imágenes de lo que es la zona del silencio. ¿Qué nos podría describir a manera de lo que es el perfil de esta zona que está al norte de la República? Que tiene una extensión de 50 kilómetros cuadrados aproximadamente. Está localizado en las coordenadas de 26 grados 40 minutos y 104 grados 35 minutos. Es una zona semidesértica que existe desde la época de la Pangea. La Pangea podría decirse que es cuando todavía estaban unidos todos los continentes, mismos que todavía continúan separándose uno del otro. Así, por ejemplo, América estaba unido a África, unido a Europa, y hoy en día continúa ese desplazamiento entre continentes. Y esta zona, donde estaba el mar de Tetis, desde hace 500 años ya existía como la conocemos hoy día. Tiene la particularidad con respecto a otros puntos del globo terráqueo, en el sentido de que no ha sido cubierto con un gran volumen de polvo, o también no se han extraído grandes volúmenes de polvo, de tal manera que es posible encontrar en él, a flor de tierra, todavía algunos elementos petrificados, mismos que vamos a mostrar dentro de un momento. Perfecto. Habló usted del mar de
Tetis. Tetis. Sí. Recuerdo lo siguiente, hace unos meses se decía que en la zona que hoy conocemos como Península de Yucatán, en el cráter de Chicxulub, donde pegó presumiblemente hace 65 millones de años un meteorito que hizo que los dinosaurios desaparecieran. Yo oí un dato fascinante, ingeniero, que el golpe fue tan terrible que material de la Península de Yucatán voló hasta lo que hoy conocemos como lo que es esta zona del Silencio, todos estos estados del norte. ¿Mucho de este material marino pudo haber sido generado por este choque o ya estaba No, antes ahí? ya existía antes esta zona. Y no solamente cubrió hasta la zona del Silencio, cubrió la totalidad del globo. Por eso fue que fue posible rastrearlo en función de su espesor de capa hasta esta región de Yucatán. Y pensar que fue la probable causa de extinción de dinosaurios, pero todavía no está comprobado. No está comprobado. Ingeniero Rodríguez Barrón, sabemos que usted es originario de Torreón, ¿verdad? Así es. Primeramente, bienvenido aquí a Enigmas. ¿Qué nos quiere usted platicar referente a lo que es lo que usted conoce de la zona del Silencio? Pues mire, yendo uno por carretera, lleva uno el radio puesto y hay mucha interferencia. Al entrar a esa zona es marcada la interferencia que hay de los radios. Ha habido veces que la luz de los carros se apaga. Se han movido del tablero, las agujas se han alocado nada más para eso. Lo otro que hay es adentro, de allá entrando, pues nosotros íbamos a cacería, a veces, y ya adentro hay muchos caminos, pues es un poco accidentado el terreno, pero desértico completamente. Tiene algo de vegetación, hay ciertas especies de animales. También notamos algunas luces en la noche, de las veces que acampábamos en las noches, mirábamos luces, pero lo sacábamos a la cuestión de lo que es el fósforo, ¿verdad? Eso lo calculamos, porque a veces también el cielo estaba muy limpio, y las estrellas, con la luz de las estrellas, pues alcanzábamos a mirar ¿qué le diré? A 100, 200 metros, si venía un animal, una persona, por decir una vaca, un caballo. Una cuestión, tenemos unas imágenes de lo que es la flora y fauna de la zona del Silencio. ¿Usted recuerda si hay algún tipo de situación especial? La vegetación es igual, por ejemplo, vemos algún tipo de cactus, de nopal. ¿Son similares a los que nos encontramos en otro lugar de la República Mexicana o tienen alguna característica especial, ingeniero? Pues mire, es un poquito diferente, como en la parte de Baja California, por decir, es otro tipo, es el mismo, son las mismas especies, pero ¿cómo le quiero explicar? Es otro tipo de vegetación que, vuelvo a repetir, mismo cactus. Pero en esta zona de aquí, de la zona del Silencio, hay el tipo de vegetal de la que dicen la gobernadora, hay mezquites, el cardo, bastante cardo, que es ese que usted ve atravesar en las películas, atravesando la carretera, ¿verdad? De ese se da mucho, y ese cardo es muy común en suelos salinos, es donde se reproducen mejor en esos suelos. Pero vegetación sí hay bastante, como el ledo, quelites, pero domina más ahí lo desértico, ¿verdad? O semidesértico, que son esos terrenos. Así es. Hay una cuestión importante, señor Rubén Bautista Navarro, que esta región, además de que fue un mar, es un lugar muy propio para encontrar petroglifos. En este Así caso. es, en efecto. Incluso, por ejemplo, aquí en la mano tenemos uno de ellos. Sí. Es como los encuentra uno a flor de tierra en la zona. Parece una piedra. Parece una piedra, pero si se fijan, nuestros amigos del auditorio van a poder ver y televidentes van a poder ver que ya tiene antes la forma del caracol,
que los habitantes de esta región, como una especie de souvenir, pues lo parten, lo pulen y lo presentan, pues para que se convierta en una especie de recuerdo de la visita hacia estas zonas. A mí me gustaría complementar algo respecto a la vegetación. Sí. Esta tiene coloración diferente. Ahí la penetración de los rayos ultravioleta es más severa que en otras regiones. Es una especie de embudo que vamos a poder apreciar en imágenes el por qué, en nuestra opinión, se presenta este fenómeno. La naturaleza tiene una evolución, tiene que sobrevivir, y dentro de esa evolución, por ejemplo, se logró apreciar en las imágenes, las espinas de estos cactus son de un color un poquito más morados. Esto es para presentar una resistencia mayor hacia los rayos ultravioleta. Entonces, la zona de silencio fue en algún tiempo un mar. Así es. ¿Esto es un trilobite? ¿Esto es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué es? Es un caracol, y es por su antigüedad y por el desarrollo de los estudios arqueológicos, podríamos decir que tiene una antigüedad de 500 millones de años. 500 millones de años esto. Así es. Y un caracol que estaba, obviamente, en el mar, de lo que hoy conocemos como la zona del silencio. Así es. Ahorita, si hay oportunidad, mostraremos otro ejemplo, que lo tenemos aquí también. Sí, adelante, por favor. Que también, aparentemente es una piedra, tiene menos forma de caracol que la anterior. Únicamente quien ya lo conoce puede apreciarlo, y una vez que se parte se puede apreciar otra vez la forma del caracol petrificado, menos definido desde fuera y menos definido también por dentro la forma del caracol, pero se pueden seguir fácilmente las formaciones calcáreas de la concha. ¿Esto lo fotografa usted en la zona del silencio? Así es. ¿Hace qué tiempo tuvo oportunidad de ir allá? 8 años aproximadamente, 8 o 9 años. Esto significa de que, pues, es fácil, como dice el ingeniero, llegar a este lugar y llevarse en calidad de souvenir una de estas piedritas. De hecho, en la carretera, ¿verdad?, las ofrecen, existen múltiples. Nosotros decidimos adquirir estos dos. Hay otros que son, pues, más espectaculares, más extraños todavía, pero son muestra de que aquello fue un mar. Esto significa de que puede servir como un tipo de fuente turística, ¿no? Hay mucho turista. Sí, de esto sí. Le están dando mucho, te están motivando mucho al turismo. Sí, Pero aunando todavía lo que dice el ingeniero Bautista, sí. se encuentra uno muchos fósiles de distintos. Nosotros llegamos a encontrar de pescados, el fósil. Hay partes de madera también de fauna cuando era mar, Sí. petrificado también. Eso llegamos a encontrar. Y ahí cae, se me pasó también decir, se nota más que caen más, ahí se van a pasar más los aerolitos. Es lo que vamos a ver más enseguida con otros cortes. Un dato, ingeniero Rubén Bautista Navarro. ¿Se puede saber cuándo cambió esta zona de ser mar a un desierto? ¿Existe este dato? No lo tengo yo a la mano, pero debe haber sido un proceso relativamente lento, porque incluso todo esto se le podría llamar como el bolsón de Mapimí, y hay zonas que tienen una concentración salina mayor. Eso significa que fue contrayéndose hasta lograr esa zona a que disminuyera lentamente la cantidad de agua que existía en esta zona. También por eso tal vez sea que es regiones tan planas de la República Mexicana, porque el agua había logrado su erosión. Lo interesante de la zona es que no ha tenido cambios en muchos siglos. Muy bien. Vamos a seguir platicando con todos ustedes sobre la zona del silencio y regresamos aquí después de un corte comercial aquí a Super 6 a Enigmas. Estamos de regreso aquí en Enigmas de Super 6 platicando sobre la zona del silencio, esta zona que se ubica al norte del país, exactamente en el paralelo 27. Pues bien, vamos a analizar en este momento cuáles son las características que pueden corresponder a los efectos electromagnéticos. Es decir, usted va, por ejemplo, con un walkie-talkie, un radio, va escuchando las estaciones de FM o de AM, lleva su televisión portátil y llega a la zona de silencio, no se ve nada.
No digamos un teléfono celular, que aunque tenga roaming automático, no le va a funcionar tampoco ahí. Entonces vamos a ir platicando un poquito de esto, señor Rubén Bautista Navarro, ¿qué es lo que sucede en la zona del silencio? Para entender por qué se le llama zona del silencio no es porque uno no pueda platicar, sino porque las ondas hertzianas, las ondas ya del orden de los kilohertz, no pueden ser transmitidas. Incluso, por ejemplo, esta imagen que están viendo ustedes de Vale, vamos a televisión... empezar. A ver, adelante Juan Carlos, para ¿De que nos vaya acuerdo? explicando. Uno piensa que un imán, o de hecho cuando ve uno un imán y lo aplica en la escuela, limaduras de hierro, ve uno de esta manera el comportamiento del campo magnético y las líneas de campo magnético de un imán que tiene norte y sur. La siguiente imagen, por favor. Vamos a poder imaginarnos, o de hecho creemos que en el Sol ocurre lo mismo, tiene un polo norte y un polo sur. Esto es lo teórico, igual que en el otro imán. En la siguiente imagen, por favor. La realidad es que el campo magnético del Sol tiene diferentes zonas. Ello es lo que permite que se originen manchas solares. Una llamarada sale de una y se incrusta en la otra de polaridad diferente y así en forma constante. De tal manera que no hay en el ecuador solar un campo magnético interesante ni en los polos del Sol, sino que hay zonas. Si se fijan, a su vez corresponden arriba y abajo del ecuador. Una cosa importante, las manchas solares, hasta donde nosotros sabemos, son regiones del Sol que están, entrecomilladamente, más frías que lo que es la demás, lo que vemos en color amarillo para nosotros. ¿Es correcto esto? Por eso es que le llamamos mancha, porque de pronto es menos brillante. Es muy brillante todo, y de pronto hay un contraste porque no es que sea negra, sino que de pronto es menos brillante, por eso es que la vemos como una mancha, como un hueco. En cuestión de temperaturas, ¿cómo andarán las manchas con respecto...? Del orden de los 3.5 millones de grados centígrados contra 5 millones de grados centígrados, va a depender de la profundidad de esta mancha y de este campo. Pero lo interesante es que de una de ellas sale y regresa a otro punto magnético una llamarada o un flujo de viento solar, y con ello se ve menos brillante y por lo cual le llamamos mancha. Correcto. Por ejemplo, en las siguientes imágenes vamos a poder encontrarnos que este es lo que creemos que es la Tierra, el polo magnético de la Tierra, siendo que en realidad, pues nuevamente, no es de esa manera. El eje de rotación... A ver, vamos a está identificar inclinado. lo que es el eje azul y el eje rojo. Si están El eje abajo. magnético es el que creemos, el que es el eje magnético. El que apunta a la brújula. El que apunta a la brújula. Pero ahorita en Es otras azul. imágenes vamos a hablar de la declinación magnética. Y el eje de rotación que tiene un cierto grado de inclinación. Esta es caricatura, es tratando de hacer mayor énfasis en el flujo teórico de los campos magnéticos del globo, del planeta llamado Tierra. Entonces, en el eje azul es a donde apunta la brújula. Así es. Y en el eje amarillo o rosita es el movimiento donde sí está girando nuestro planeta. Pues es una caricatura. Pero no básicamente corresponde eso es a la más- realidad, más que pero nada la sí, idea. Ok, de que no perfecto. corresponden el eje de rotación y el eje magnético. Perfecto. Vamos a la siguiente. Esto mismo ocurre igual que en el Sol, que el campo magnético no es homogéneo. En este caso estamos viendo la magnetosfera que está desviado y deformado por el viento solar. Los amarillos son los anillos de Van Allen. Los campos magnéticos están marcados en la figura con líneas amarillas, y hay una hoja de plasma o una zona de interferencia electromagnética muy interesante. Y es que lo que vamos a ver hoy es interferencias electromagnéticas. Este cinturón Van Allen, ingeniero, nos protege a nosotros del viento solar, ¿es correcto esto? Nos protege el viento solar, nos desvía un gran bloque de rayos ultravioleta, los rayos cósmicos los desvía un poco, pero lo interesante es que genera líneas de fuerza hacia determinadas zonas del planeta llamado Tierra. Quiero señalar una cosa, señor, si me permite, estas imágenes estupendas estamos viendo de lo que es la situación de la Tierra, la situación del Sol, de estos campos magnéticos, pues se deben a nuestro compañero Guillermo Galicia, nuestro jefe de postproducción, que están excelentes estas imágenes definitivamente. Después de este asunto, pues llega la pregunta, ¿qué está pasando con la zona de silencio? Pero vamos a ver a la siguiente imagen. Vamos a ver si en la para siguiente entrar. imagen podemos... Bueno, estamos hablando de ondas electromagnéticas. Sí. Si de pronto
nosotros hablamos de amplitud modulada, incluso por ejemplo la imagen que están viendo ustedes ahorita está enviada en un canal el sonido y en otro canal la imagen. Todas ellas requieren del terreno para poder rebotar, para poder salir hacia el aire, antes le llamaban el éter, y llegar y rebotar en la zona de la ionosfera. Pero, ¿qué ocurre cuando de pronto no hay ese reflejo? Si no hay una absorción, no puede haber transmisión. Esto que estamos marcando ahorita como una línea, realmente es una esfera, es espacial, no es línea, sino es en forma espacial. Se dibuja de esta manera para poder apreciar de que el rebote no existe porque hay una zona de absorción. Hemos de comentar que no en todos los 50 kilómetros cuadrados ocurre exactamente igual, sino es por franjas. O sea, no, la zona de silencio no es totalmente, digamos, muda No. para este tipo de ondas, sino hay zonas que funcionan como estrías, una cosa así. Una especie de estrías o de bandas donde hay mayor absorción, hay menor, hay mayor, o incluso de plano hay una totalidad absoluta de absorción. Por ello es que en ocasiones sí, lo que mencionaba el ingeniero, la fuerza electromotriz que puede dar origen al encendido de la luz de un faro de automóvil, de pronto no existe. El campo magnético en la zona lo absorbe en su totalidad. Igual que como veíamos en el Sol, que hay zonas de flujo arriba del ecuador, lo mismo ocurre en esta zona. En el paralelo 27 es una franja del planeta llamado Tierra en la cual hay concentración de campo magnético. Aquí todavía en la zona del silencio se piensa que fue algún aerolito de origen que tiene un gran esfuerzo magnético y por eso es que es una especie de embudo que sí facilita que ocurran mayor número de aerolitos en la zona. ¿Todas las ondas de radio se absorben en la Tierra? ¿No Se absorben en la Tierra, no hay el reflejo para que puedan llegar a la ionosfera, con ello regresar y tener un alcance determinado. Por ejemplo, aquí estamos hablando la onda métrica y estamos utilizando una antena de media onda. Va a estar en función de la frecuencia, pero esto ocurre más en la amplitud modulada que va desde los 540 kHz hasta 1.6 MHz, o sea 1600 kHz. Bien, vamos a la siguiente imagen. ¿Qué le parece, ingeniero? Aquí, ¿qué es lo que estamos apreciando? De pronto, para evitar que la antena tenga que ser tan grande, existe la oportunidad de utilizar únicamente un cuarto de onda. Ello implica que tenemos que tener un mejor reflector, un buen sistema de tierras, un elemento metálico o el terreno que permita rebotar la onda hasta la ionosfera y con ello tener un alcance que, por ejemplo, algunos amigos en el mismo estado de Jalisco no es posible que vean Canal 6, porque a su vez, si ya vamos en el rango de los megahertz, entonces tenemos que hablar de línea de vista, no de reflejo, sino que tiene que ser línea de vista de la onda, por ejemplo, de televisión, tiene que ser una línea de vista. Tal vez en la siguiente imagen vamos a poder apreciar cómo hay transmisión por reflejo hasta la zona de la ionosfera, o bien ondas directas, que es el caso de la televisión. Pero en todas ocurre también una onda de superficie. Si de pronto esa onda... Sí, perdón, estamos viendo varios tipos de ondas. ¿Y los de ondas directas cuáles serían? ¿A qué corresponderían? ¿Qué son las ondas directas? Corresponderían, por ejemplo, a este canal, a Canal 6. Bien. Por eso es que requiere tener esta altura, esta torre de transmisión para cubrir la totalidad del área metropolitana de Guadalajara. Si nosotros decidiéramos enviarlos, por ejemplo, hacia los Altos o algunas regiones de los Altos, necesitaríamos una repetidora, es decir, una onda directa hasta una repetidora que a su vez vuelve a transmitir a una área geográfica determinada. Muy bien. Pero las ondas de superficie, incluso con la televisión, existen. Lo notan más las gentes que viven cerca de un espejo de agua. La absorción en el rango de televisión existe, no lo reciben igual. También, por ejemplo, esta onda de superficie, si el terreno tiene un alto contenido de componentes que faciliten el viaje de los campos electromagnéticos, entonces hay ocasiones en que se recibe más rápidamente la onda de superficie que por aire, y ello origina una interferencia, y entonces tiene que ir el técnico a ajustar a que el sonido y la imagen tengan el mismo tiempo de llegada. Hay que recordar que lo que se está utilizando es una onda hertziana, es decir,
una frecuencia, un ciclo que es positivo y negativo. Y en todos los casos lo que ocurre es que requiere una referencia para poder viajar. Bien, ¿eso correspondería a las ondas troposféricas y las ionosféricas? Así es, en efecto, sí. Y estas definitivamente, estas sí van al espacio, sí llegan al espacio. De hecho, el hombre desde que inició la radiodifusión, la televisión y toda esta gama de frecuencias, está enviando hacia el espacio una señal. ¿Estas ondas por qué se pierden en la zona de silencio? O sea, Porque de pronto no hay reflejo. O bien existe un campo magnético que altera la fuerza electromotriz en una forma tan intensa que las absorbe. La componente magnética es mayor que la fuerza eléctrica y entonces no logra formarse fuerza electromotriz o fuerza electromagnética. correcto. ¿Aquí qué tenemos, ingeniero? Aquí en este caso estamos tratando de mostrar una onda más directa. A dimensión menor de frecuencia, o sea, si ya estamos hablando de microondas o microondas, entonces las ondas son totalmente directas. Tiene que haber línea de vista entre el transmisor y el receptor. Pero aún estas, si hay un campo magnético muy intenso cercano, son desviadas, que es el caso de la zona del silencio. Podemos pensar que llega y entra la onda y la aplasta, la lleva hacia... La absorbe, la desvía, la curva, y al curvarla ya no hay reflejo en la zona de la ionosfera. Aquí Bueno. podríamos mostrar otras figuras. A ver, por favor, ingeniero. Por ejemplo, en este caso estamos tratando de hacer énfasis en que el norte geográfico y el norte magnético no corresponden al mismo punto. Así, por ejemplo, el norte geográfico lo tenemos en esta posición. Correcto. Y el norte magnético lo tenemos en esta otra posición. Muy bien. Y hacia el norte el norte magnético, las brújulas tratan de apuntar. Pero si se fijan nuestros amigos, tenemos una brújula cuyo norte está apuntando al sur geográfico, y esto se origina por la declinación magnética. La declinación magnética no es igual en el norte que en el sur, en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Así, por ejemplo, en este caso podemos mostrar las declinaciones magnéticas del hemisferio sur, que se puede encontrar un determinado orden en las declinaciones. Eso corresponde a América del Sur, ¿verdad? Eso corresponde a América del Sur. Ahorita vamos a mostrar ahora América del Norte. Correcto. En América del Norte vamos a encontrarnos que hay declinaciones muy pronunciadas, que es la que mostrábamos de la brújula. Por ejemplo, aquí estamos mostrando algunas declinaciones que son variables en todos los años. Aquí está la República Mexicana, y quienes viven, por ejemplo, en La Paz, no están apuntando al norte geográfico, están apuntando a una línea de fuerza magnética que hace que la brújula apunte hacia una dirección no correcta del norte geográfico. Si subimos la imagen, vamos a poder apreciar lo que mencionábamos hace un momento. Cercano al punto del norte magnético, hay algunas personas que la brújula apuntaría al sur geográfico, pero estaría apuntando O sea, que yo desde al norte Alaska magnético. casi estaría apuntando que estuviera en el polo norte, por así Así es. decirlo. Nada más un último comentario antes de irnos a corte. Vi aquí una línea, ingeniero, el de Sí. 100 grados, que está pasando por Monterrey y de alguna manera es muy cercana a la zona del silencio. ¿Corresponde tal vez a este tipo de aberración o es normal? Bueno, esta es una serie de declinaciones, otra vez tratando de hacer mucho énfasis en las declinaciones magnéticas. Pero el ingeniero nos podrá ayudar en ese sentido. Cuando reducimos la escala, incluso en un sector de 100 por 100 kilómetros, incluso en esa área, las desviaciones, las declinaciones magnéticas son muy variables y cambian cada año. Y eso quien tiene que orientarse mediante brújula y mapa lo sabe perfectamente porque se extravía. Muy bien, pues vamos rápido a un corte, vamos a continuar con este asunto de la zona del silencio que de alguna manera pues nos permite conocer una región del país que les puedo asegurar que no existe en otro lugar. Regresamos aquí a Enigmas, aquí en Super 6, después de esta pausa comercial.
Estamos de regreso aquí en Super 6 del programa Enigma. Vamos a hablar hoy sobre la zona del silencio y de veras en el segundo segmento del programa pues existe una explicación muy detallada del ingeniero Rubén Bautista Navarro sobre los fenómenos electromagnéticos que ahí en la zona del silencio no se pueden cumplir. Faltaron dos detalles, ¿verdad, ingeniero? De una tabla con referente a cierto tipo de frecuencias. Sí, o sea, dependiendo del uso existe una gama de frecuencias. Por ejemplo, si podemos captar ahorita la tabla de frecuencias que asignadas, por ejemplo, ahí estamos viendo que el radiomóvil trabaja de 3 a 54 MHz. Los canales 2 y 4 de televisión, o sea, VHF, trabajan en los 54 y 72. El hecho de que no sea continuo, por ejemplo, a canal 5 y 6, radio de frecuencia modulada o canales altos, es porque fueron aplicándose las gamas o rangos de frecuencia en función como iba evolucionando la radiodifusión, o en este caso incluso la televisión. Ingeniero, una pregunta interesante y para nosotros es de veras importante. ¿Por qué canal 6 se oye en el radio? En la banda al principio del cuadrante. Creo que aquí se puede explicar muy fácilmente. Estamos hablando de 76 a 88. Ajá. Y canal 6 está en el rango de los 88, que casi empata con la 88 también de frecuencia modulada, como lo mostraba la misma tabla. Correcto. Y hay que recordar que hay transmisión por tierra, como comentábamos hace un momento, misma que es más eficiente porque va a viajar por un medio con mayor densidad. Y en tierra se viaja con mayor velocidad que, por ejemplo, que en agua o que en aire. Correcto. Iría en esa proporción. Y a su vez, si estuviéramos transmitiendo vía cable, es más eficiente porque estaríamos transmitiendo mediante metal. Va en relación directa al medio en el que se está desplazando la frecuencia. Y más a la segunda parte de la Si tabla. regresamos a la tabla, sí. Ahí está Por misma, ejemplo, esta misma sí. Bien. Si continuamos más adelante, no sé si vamos a poder apreciar que frecuencia modulada llegó a 108 y luego aeronáutica hay dos alternativas. Es por eso que cuando lleva uno un radio de amplitud de frecuencia modulada y la señorita azafata, el piloto le dice, oiga, por favor no lo utilice, porque sí puede interferir con la navegación, como se pudo apreciar. 108 empata, igual que canal 6 con frecuencia modulada. Ya después vienen los radioaficionados y la radionavegación. Estas frecuencias, por ser tan direccionales, en la zona del silencio sí tienen un factor de penetración. Tiene sus dificultades, pero tiene su factor de penetración. Esto mismo que vimos en números, sí, pudiéramos apreciarlo en esta figura, en la cual se puede apreciar que vamos a poder llegar incluso al rango visible. Es cuestión únicamente de manejar una frecuencia y así iniciamos, por ejemplo, con 60 ciclos. 60 ciclos es lo que utilizamos nosotros en nuestro hogar. Ya cuando estamos hablando de radio, estamos hablando de otra gama. Y si se puede enfocar el radio y la pequeña computadora que está en la parte superior, sí, pudiéramos notar que es por eso que en las computadoras es posible que el radio lo vea, afecte hacia una computadora. Si ya vamos en radiomóvil VHF, en ocasiones sí escuchamos incluso la comunicación entre torre y aviones, y así sucesivamente. La que no afecta, la que definitivamente no se afecta, es la imagen satelital. En la zona del silencio, si deseamos comunicarla, podríamos poner una antena receptora de un satélite y estar perfectamente bien comunicados. muy bien. Ingeniero Julio Rodríguez, estamos platicando pues, de todo ese aspecto tan importante de lo que es el fenómeno electromagnético, pero sabemos que hay, en este lugar, usted es de Torreón, Coahuila, había un ingeniero también, colega usted, que era el señor Harry de la Peña, fue una persona que empezó a dar mucha difusión a esta zona del silencio. Sí lo conoció o supo de lo que estaba realizando Sí, ahí. inclusive se escribían en los periódicos para que salieran, se publicaban los domingos, sobre todo el sistema de esa zona. Para esto él también andaba en los monitoreos de esa zona, porque hay varios campamentos con monitores para estar captando y aparatos
para estar captando algunos sonidos. Así es, pues precisamente tenemos para todos ustedes un breve comentario del ingeniero Jare de la Peña. Se dice que es el descubridor de la zona del silencio, yo no quisiera aventurarme a decir eso, pero sí una de las personas que más ha promovido esta zona del país, sobre todo los efectos y fenómenos que ahí se desarrollan a todo lo que es el mundo. Vamos a ver esto, si son tan amables. En esta zona las ondas de radio son absorbidas prácticamente por el sistema. Ahora, ¿qué explicación tenemos? No tenemos explicación actualmente. Existe una hipótesis. Esto fue un mar antiguo llamado el mar de Tetis. El doctor Richard W. Downs, físico graduado de la NASA, ha expresado esta teoría. Probablemente hace muchos millones de años cayó en esta extensión, que era un mar, un enorme meteorito que pudo haber sido de hierro-níquel. Se hizo pedazos dentro de la Tierra, quedó como pasas en un pastel, y el movimiento de la Tierra provoca vórtices electrónicos que absorben las ondas de radio, las ondas hercianas, y la persona o el equipo que esté parado dentro de ese ojo, digamos, del huracán, pero que pues es invisible porque son partículas cargadas eléctricamente, absorben las ondas de radio e impiden su propagación. Esto que nos platica el ingeniero Jare de la Peña, usted lo pudo constatar, creo que usted entró a la zona de silencio en alguna oportunidad haciendo algún tipo de exploraciones y vio que ahí precisamente no se propagan estas zonas, inclusive que se había descompuesto un coche, me dijo. Así es, una vez pues ya atardeciendo, se paró la camioneta y ya no quiso encender. Eso fue por el tiempo de allá de julio y agosto, entre junio, julio o agosto, no me acuerdo muy bien, que hace mucho calor por allá, porque ya casi por lo regular no llueve. Después esa zona ahí no cae una totalmente gota de árido, agua, totalmente completamente, y no quiso funcionar. De rato volvió a hacerse el intento y prendió. Así es. El ingeniero de la Peña tiene mucha experiencia en todo esto y que conoce bien todo lo de la zona, pero él es uno de los precursores de darle investigar más esa zona de esa zona del silencio. del silencio. Una pregunta, las personas que vienen en Torreón y que por necesidad tienen que pasar, me dicen que hay una carretera muy cercana, no conozco... Es la carretera que sale de Gómez Palacio, Sí, sí. de Gómez Palacio hacia el norte, o sea, hasta Ciudad Juárez, esa carretera. Y ahí tienen que pasar por fuerza todo lo que son de autobuses de pasajeros que van para el norte, pues así, a Parral, a Chihuahua, a Delicias, a Villumada y a Juárez. Así es. Hay una cuestión muy importante, también ahorita vamos a acordar con esto usted, ingeniero, que resulta que en el año de 1970, un año después de haber bajado el Apolo 11 a la Luna, pues se lanzó un cohete experimental dentro de lo que era la parte sur de Estados Unidos y tenía que caer exactamente en Nuevo México, pero ¿qué creen? Como que este cohete, pues en vez de seguir su trayectoria hacia lo que era parte del experimento, cruzó, curiosamente, la frontera que divide a Estados Unidos con México y en vez de llegar a White Sands, precisamente lo que estamos viendo ahí, cayó, claro, luego se determinó que era el Cerro San Ignacio, que curiosamente está dentro de la zona del silencio. En esta oportunidad nosotros podemos encontrar, fíjense ustedes muy bien, que esta zona del silencio, pues tenían de alguna manera interés Estados Unidos de conocer lo que estaba sucediendo en este lugar en particular. ¿Y qué sucedió? Pues vinieron de Estados Unidos, vino Wernher von Braun, uno de los mayores pioneros de la astronáutica internacional, pero regresando de este corte comercial vamos a platicar con ustedes qué pasó en lo que era la localización de un cohete, el cohete Athena, ahí en la zona de silencio. Estamos en Enigmas en Super 6, regresamos después de esta pausa. Enigmas. Pues
estamos en la parte final de su programa Enigmas aquí en Super 6 y nos quedamos platicando con el ingeniero Julio Rodríguez Barrón referente a este evento del cohete. Era el cohete Athena, que salió de Green River, tenía que caer en White Sands, pero no, cayó en el Cerro San Ignacio, en la zona del Silencio. ¿Usted qué recuerda que se empezó a manejar y por parte de la prensa De la prensa, lo que yo leí en los periódicos del siglo de Torreón, de La Opinión, era que había sido un satélite de los que traían en el espacio, en su órbita, y que se había desviado, pero era algo así del Sputnik, algo así, que me acuerdo yo en esos años, que era un cohete ruso. Era un cohete ruso. Correctamente, lo tenemos, estamos ubicando. Fue lo que se especuló o se ventiló mucho. Y hasta ahorita voy sabiendo de que en ese año del 70 era otro cohete. Hasta ahí. Se habló mucho de eso. Para esto pues vino el doctor Brown, Von Braun, y otros científicos, y acordonaron completamente la zona para tener un acceso, pues, a ver qué había. Todos nos informamos por la cuestión de los periódicos y ahí en Ceballos de las personas que sabían de otras fuentes lo que se estaba investigando. Sí, Rubén Bautista Navarro, ¿tiene usted el dato de cuándo fue este evento? ¿Fue en agosto de 1970. Bueno, de hecho el 2 de agosto de 1970 fue cuando terminaron oficialmente los trabajos. Fueron 4 semanas las que permanecieron. Entonces fue del 11 de julio del 70 al 4 de agosto. Así es, en efecto, sí, así es, son las fechas exactas. La zona del Silencio hay que recordar que está a 55 kilómetros de Ceballos. Ceballos es entre Matamoros y a su vez la ciudad de Camargo en Chihuahua. Es donde se unen los estados de Chihuahua, Durango y Coahuila. En esa zona es la zona del Silencio. Y es un sitio turístico. Para el que quiere hacer el turismo, vale la pena porque va a encontrarse cosas diferentes. El que quiere estudiar es un sitio científico porque sí efectivamente se ven luces. Hay que recordar que la luz también es un efecto electromagnético. Si nosotros combinamos electricidad y magnetismo, podemos obtener una gran gama de frecuencias e incluso alcanzar al nivel luminoso. Si a su vez es una zona de concentración de cargas magnéticas o de esfuerzos magnéticos, igual como ocurre con el Sol, entonces al venir un objeto metálico del espacio, puede tomar fácilmente ese corredor y por ello es que es más sencillo encontrar aerolitos a flor de tierra. Mismos que es conveniente no tomarlos en forma indiscriminada. Es mejor que se pase a un previo análisis porque también existen elementos radioactivos. Ten mucho cuidado. Hay una cosa muy importante, amigos de Enigmas, pues la zona del Silencio sabemos todos los fenómenos que no suceden y que pueden ocurrir en otra parte del planeta Tierra, pero también en la zona del Silencio hay un lugar, no sé si lo sepan aquí nuestros compañeros ingenieros, que ahí hay un lugar como si fuera un cementerio de elefantes. Hay un lugar donde los animales, por alguna razón no determinada, llegan a morir. En esta zona que nos llama poderosamente la atención, usted puede encontrar, como vamos a ver en un momento más, lo que es encontrar pues restos de animales como pueden ser ganado vacuno, caballos, que llegan ahí en el momento que ya piensan que ya está corta su existencia, se van directamente a este lugar. Es fascinante encontrar tal vez la razón de por qué sucede este fenómeno tan raro, tan extraño en la zona del Silencio, porque esto nos habla de que por alguna razón que a lo mejor nosotros los seres humanos no podemos determinar, los animales, que si bien se dicen que no son racionales, llegan a tener muchas veces percepción de cierto tipo de fenómenos de tipo electromagnético o de tipo químico, que de alguna manera nos llama a irse a este lugar. Definitivamente yo siento que la zona del Silencio, como estamos comentando también con el ingeniero Julio Rodríguez Barrón, el ingeniero a su vez, Javier de la Peña, ha hecho una difusión muy importante de esta zona, pero pienso yo que todavía falta muchísimo para poder conocer las razones certeras de por qué están ocurriendo ese tipo de fenómenos. Sabemos
que esto no tiene que ver nada con cuestiones extraterrestres desde el punto de vista que esto lo están produciendo los ovnis, sino lo que dijo acertadamente el ingeniero Jarry de la Peña, esta zona del silencio, si tenemos que encontrar una causa, es porque cayó un meteorito de ferroníquel, como él definió acertadamente, en donde podemos encontrar que abajo de esta zona pues hay una serie de pedacitos de imán, si se me permite decirlo así, en donde son absorbidos. Además, estamos pudiendo ver en este momento esta zona pues ha servido para que cierto tipo de cultos, cierto tipo de personas, pues lleguen ahí a realizar ceremonias de diferente corte mítico, tal vez con el afán de comunicarse con seres a lo mejor de fuera de la Tierra, pero esto únicamente ya puede ser parte del folclore que con el paso del tiempo ha generado la zona del silencio. Una cosa que yo quería también comentar al ingeniero Julio Rodríguez Barrón, ¿usted no oyó en alguna oportunidad de hablar de unas luces muy extrañas que son vistas ahí en la zona del silencio, conocidas como las luces de banda? ¿No llegó a oír de este fenómeno? Lo que sí vimos una vez, que andábamos de cacería y ya oscureciendo, en un alto, un pedazo de tipo, mira, un médano, vamos a llamarle así. Íbamos tres personas y vimos una bola, una pelota con luz blanca opaca. Entonces nos agachamos al verla, nos agachamos, pues pensamos lo de los ovnis y todo eso pensamos, ¿verdad? Pero sí nos asustó un poquito, nos dio temor. El color iba bajando a hacerse opaco. Para esto estuvimos como media hora viendo ese fenómeno y de repente desapareció. O sea, no que se haya movido, sino se desapareció por la luz y todo. ¿Cómo se explicaría usted esa luz? ¿Qué lo pudo haber originado? Pues no tengo idea. Hay tanto fenómeno, conozco otras zonas allá por Viesca, Coahuila, pues ahí hay alto, es muy rico en fósforo ahí, todo aquello, con la misma luz de los carros, va uno transitando en la noche y le sale una luz a uno a su costado, como si fuera, pero es la del mismo carro de uno, ¿verdad? Y parece que lleva un carro uno en un lado, y en aquellos tiempos se asustaba mucha gente, pero es que toda esa zona de Coahuila, de Viesca, Coahuila, tiene mucho fósforo. Por eso ahí, cuando vimos esa bola, le dio el nombre así, no tenemos idea de por qué fue eso. Muy interesante. Pensamos nada más que un ovnis, de las cosas que en esos años andaban de nuevo aquí. Ingeniero, en este tipo de zonas como la que ha descrito tan acertadamente, ¿se pueden generar tipos de plasmas o algo, como las luces de terremoto que suceden y que surgen de la Tierra? ¿Pueden ser confundidas con ovnis o encontrar ese tipo de origen? O incluso cargas electrostáticas. Como lo mencionó el ingeniero, es una zona donde casi no llueve. La limpieza de la atmósfera es muy grande y es conocido que la carga electrostática, en cuanto se reduce la humedad relativa, es más sencillo que aparezcan. Y hay que recordar que el planeta Tierra, el campo magnético llamado el planeta Tierra, está sujeto a un viento eléctrico llamado viento solar. Y si combinamos los dos, podemos dar origen a una fuerza electromotriz que, como mencioné, pueden dar origen a este tipo de luces. Correcto. Pues con esta forma tenemos ya un perfil de lo que es la zona del silencio y sobre todo esto nos permite pues conocer que aquí dentro de no de nuestro planeta, de nuestro país, hay zonas muy importantes. Ya estamos ya en los últimos minutos de Enigmas, pero yo quisiera agradecer pues todas las cartas que nos han enviado, cartas por ejemplo del señor Héctor Armando Ramírez Trujillo, que nos vamos a poner en comunicación con él, sobre todo que nos empiezan a solicitar cierto tipo de temas o inclusive a decir que tienen evidencias que luego vamos a poder pasar en futuro programa de Enigmas. Con respecto a la zona del silencio, quiero dejar muy claro a todos los amigos que ya estamos preparando lo que podemos llamar una expedición, vamos a irnos con cámaras y micrófonos de Canal 6 para conocer in situ
exactamente en el lugar de los hechos qué es lo que está sucediendo ahí en la zona del silencio, sobrevolar, ver si realmente a bordo de una avioneta pues podemos tener este tipo de efectos electromagnéticos, pero esto lo vamos a ir manejando en futuros programas aquí en Enigmas. Recuerde que si usted se quiere comunicar aquí con Enigmas, pues puede hacerlo a través, como lo han hecho estos amigos, a través del apartado postal 1-5 de Guadalajara, Jalisco, y de esa forma tenemos ese vínculo de comunicación para saber qué es lo que usted quiere ver aquí en su programa. Ingeniero Julio Rodríguez Barrón, muchísimas gracias por su presencia aquí, y pues le agradezco muchísimo que se haya dado tiempo para venir aquí con nosotros a Enigmas, aquí en Super 6, sobre todo usted estuvo cerca de la zona del silencio, yo no la conozco, pero en poco tiempo voy a andar por allá a ver qué podemos ver, como usted ya también llegó a tener pues esta evidencia tan importante de esta luz. Ingeniero Rubén Bautista Navarro, jefe del área de prensa y difusión en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, muchísimas gracias por su presencia. ¿Algo que usted quiera agregar brevemente de esta zona del silencio? Que vale la pena visitarla. Es un punto turístico, es un algo diferente en nuestro México. Es un sitio del que no va a regresar uno sin información, va a regresar uno cambiado. Otra persona. Otra alternativa. Otra alternativa. Pues muchas gracias a nuestro staff aquí técnico de Canal 6 y también usted que nuevamente estuvo aquí sintonizados en Super 6 en su programa Enigmas. Soy Fernando J. Telles y lo invito a que siga con nosotros en la siguiente emisión de Enigmas. Con un enigma más. El aura humana será vista y analizada con la ayuda y explicación de un interesante invitado. Este martes por la noche, en mi casa,